Hola, sea bienvenido al canal. ¿Alguna vez ha sentido que su vida cristiana está estancada? Ora, lee la Biblia, pero parece que falta algo. Muchas personas viven así, sin saber que el problema es que no han aprendido a caminar en el Espíritu Santo en su día a día. Hoy descubrirá cómo vivir guiado por el Espíritu Santo en cada decisión que tome. La vida cristiana es un caminar en sumisión al Espíritu Santo, quien habita en nosotros con el propósito esencial de permitir que Jesucristo viva en nuestra vida y a través de nosotros. Cristo vino a realizar aquello que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. El mensaje de hoy nos invita a reflexionar sobre el significado de andar en el Espíritu Santo. ¿Por qué las personas fallan en la vida cristiana? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Estás salvo? Este es uno de los temas más descuidados dentro de la fe cristiana. Podría pensar que un asunto tan esencial sería ampliamente discutido, pero la realidad es que millones de personas asisten a la iglesia, semana tras semana, año tras año, sin haber escuchado jamás una sola predicación dedicada al Espíritu Santo y su obra en nuestra vida. Esto es sorprendente, considerando que la Biblia deja claro que no podemos vivir una vida piadosa sin Él. Sin su acción, no podemos servir a Dios de manera eficaz, ni comprender correctamente la verdad de la palabra. Una de las principales funciones del Espíritu Santo es iluminar e interpretar las Escrituras para nosotros. Ante esto, surge una cuestión: ¿de quién es la responsabilidad de esta negligencia? ¿Serán las personas que asisten a la iglesia o aquellos que ocupan el púlpito? La verdad es que cualquier predicación hecha sin la unción y el poder del Espíritu Santo pierde su impacto. El mensaje puede estar bien estructurado, pero sin la dependencia del Espíritu, no tendrá el fruto que tendría si estuviera plenamente dirigido por Él. La obra es suya, y es a través de Él que ocurre la transformación. Muchos cristianos sienten confusión al abordar el tema del Espíritu Santo. Algunos dicen, sé sobre Dios y Jesús, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Otros crecieron escuchando versiones antiguas de la Biblia que traducen la palabra espíritu como fantasma, lo que pudo haber causado una percepción equivocada sobre su identidad. Además, hay quienes reducen la acción del Espíritu únicamente al don de lenguas y por ello, ignoran completamente su verdadera obra. Sin embargo, es esencial repetir, sin el Espíritu Santo, no podemos comprender correctamente la palabra de Dios, no podemos vivir una vida piadosa y no tenemos fuerzas para servir al Señor como deberíamos. Por eso, el mensaje de hoy se centra en el tema: andar en el Espíritu Santo. Para ello, abramos la Biblia en Gálatas, capítulo 5. El versículo 16 nos dice: por eso digo, vivan por el Espíritu, y de ninguna manera satisfarán los deseos de la carne. ¿Pero qué significa deseos de la carne? Pablo no se refiere al cuerpo físico, sino a nuestra inclinación natural a vivir aparte de la voluntad de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo pasa a habitar en nosotros, transformándonos y marcándonos como nuevas criaturas. Sin embargo, este cambio no elimina la lucha interna contra las inclinaciones carnales, que nos impulsan a actuar fuera de los propósitos divinos. Esta batalla es diaria. Todos enfrentamos desafíos internos que intentan desviarnos del camino de Dios. Por eso, en el versículo 25, Pablo refuerza: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si Él realmente tiene el control de nuestra vida, nuestro caminar debe reflejar esa realidad. Ante esta verdad, surge la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos pueden decir, sé quién es Jesús, sé quién es Dios, pero ¿y el Espíritu Santo? Él es la tercera persona de la Trinidad, uno con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo tiene una obra esencial en la vida del creyente, y es trágico que muchos pasen años en la iglesia sin comprender esto. Es por esta razón que tantas personas se sienten espiritualmente débiles, desanimadas y sin respuestas a sus oraciones. Intentan cambiar, pero fallan. Intentan resistir las tentaciones, pero no pueden. ¿El motivo? Están intentando vivir la vida cristiana sin la capacitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre con propósitos muy específicos. Sin Él, ni siquiera podríamos ser cristianos genuinos, mucho menos realizar la obra que Dios ha planeado para nosotros. El Espíritu Santo no es solo un concepto teológico distante. Es una persona real, que desea guiarle cada día. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 13,
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si preguntáramos a muchos creyentes qué significa el Espíritu Santo para ellos, la respuesta podría ser vaga, tal vez un simple reconocimiento de su existencia en la Biblia. Pero Él no es una mera referencia teológica. El Espíritu Santo es una persona, al igual que Jesús. Esto se hace evidente al observar que la Biblia usa pronombres personales al referirse a Él. Si entendemos lo que hace y cuál es su papel en nuestra vida, nos daremos cuenta de que es esencial para nuestra jornada. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús nos enseña sobre esta verdad. En el versículo 26, Él afirma: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas». El Espíritu Santo es quien está a nuestro lado para guiarnos, fortalecernos y enseñarnos. Sin Él, estaríamos caminando en el error, sin comprender la verdad y sin poder vivir plenamente la vida que Dios desea para nosotros. Hoy en día, hay una infinidad de teologías, ideas y religiones, cada una creyendo en algo diferente. Esto sucede porque muchas de ellas son creaciones humanas, desarrolladas sin la dirección del Espíritu Santo. El resultado de esto son doctrinas contradictorias, interpretadas aparte de la asistencia divina. Sin embargo, la verdad de las Escrituras no contiene contradicciones. Escuche con atención. Jesús nos enseña que el Espíritu Santo no solo nos instruye en todas las cosas, sino que también nos recuerda aquello que necesitamos recordar. Un ejemplo de esto sucede cuando sentimos miedo de olvidar pasajes bíblicos al testificar sobre Cristo. En momentos como ese, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos traerá a la memoria las palabras correctas en el momento oportuno. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, Jesús afirma: «Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí». Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo nunca se exalta a sí mismo, sino que siempre señala a Jesús. Este es uno de sus roles fundamentales: revelar quién es Cristo y guiarnos a la verdad. En el capítulo 16, versículo 8, vemos otro aspecto esencial de la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A veces, pensamos que fuimos salvos simplemente porque elegimos aceptar a Cristo, pero antes de esa decisión, hubo un momento crucial: la convicción de pecado. Sin la acción del Espíritu Santo, nadie podría reconocer su necesidad de salvación. Él nos confronta con la verdad, mostrándonos nuestra condición y la necesidad de la gracia de Dios. El versículo 13 refuerza esta función: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Además, en el versículo 14, Jesús declara: «Él me glorificará». El Espíritu Santo trabaja constantemente para revelar a Cristo en nosotros y transformar nuestra vida para que seamos más parecidos a Él. Ahora, vamos a Romanos, capítulo 8, donde encontramos más revelaciones sobre la obra del Espíritu Santo. En el versículo 11, Pablo escribe: «Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en ustedes». Esto significa que cada creyente es morada del Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad, viviendo en nosotros para transformarnos y fortalecernos. En el versículo 14, encontramos otra verdad fundamental: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto significa que no solo tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, sino que también somos guiados por Él. El versículo 15 refuerza: «Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice para temer otra vez, sino el Espíritu que los adopta como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre». El Espíritu Santo nos da la certeza de que pertenecemos a Dios, confirmando nuestra identidad como hijos suyos. Pablo continúa en el versículo 16: «El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esto nos da plena seguridad en nuestra salvación. Si alguien nos preguntara: ¿tienes certeza de que eres salvo?, podríamos responder con convicción: sí, sé que soy salvo. Esta certeza no viene solo de lo que sabemos intelectualmente, sino del testimonio interior del Espíritu Santo, que nos recuerda las promesas de Dios y la confianza que depositamos en Cristo. Ahora, volvamos al libro de Hechos, capítulo 1. Antes de ascender a los cielos, Jesús dijo a sus discípulos:
Quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En otras palabras, les estaba diciendo, todavía no están listos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para capacitarlas temporalmente, pero luego se retiraba. Sin embargo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para habitar permanentemente en los creyentes. Desde entonces, todo hijo de Dios es habitado por el Espíritu, recibiendo de Él para vivir una vida que agrade al Señor. En el versículo 8, Jesús promete, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí vemos que el Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que también nos capacita para cumplir nuestra misión. Él nos da fuerza para testificar y nos conduce a vivir de manera eficaz para el reino de Dios. Con esto en mente, surge la pregunta, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es vivir en total dependencia de Él, siendo sensibles a su voz y obedeciendo su dirección. Estas tres palabras, dependencia, sensibilidad y obediencia, resumen bien lo que significa caminar en el Espíritu. Esto no es algo que hacemos solo en ciertos momentos, como los domingos o en días específicos. Andar en el Espíritu es un estilo de vida, algo que sucede diariamente, a cada instante. Es vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, permitiendo que Él nos guíe en todo lo que hacemos. ¿Y cómo podemos vivir de esta manera? Andar en el Espíritu significa vivir de manera piadosa, pero esto no se reduce a ir a la iglesia regularmente o hacer oraciones esporádicas. La verdadera vida cristiana es un viaje continuo de sumisión al Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestro carácter y nos lleve a reflejar la vida de Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo. No vino solo para darnos dones espirituales o emocionarnos en momentos de adoración. Vino para hacer una obra en nosotros que jamás podríamos realizar por nuestra propia cuenta. Por eso, andar en el Espíritu significa depender de Él a cada instante, escuchar su voz y obedecer prontamente. Cuando hacemos esto, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. No se trata solo de escuchar sermones, anotar versículos o demostrar una religiosidad superficial. Se trata de permitir que el Espíritu Santo habite en nosotros y exprese, a través de nosotros, la vida de Jesucristo. Ahora, surge otra pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu Santo no es algo místico o reservado para unos pocos. Significa estar completamente sometido a Él, permitiendo que su voluntad prevalezca sobre la nuestra. Cuando estamos llenos del Espíritu, Él gobierna nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestro corazón. Eso no sucede solo en momentos esporádicos, sino que debe ser una realidad continua. La vida cristiana verdadera es un caminar diario en el que dependemos completamente del Espíritu de Dios para fortalecernos, guiarnos y capacitarnos para vivir como hijos de Dios. Entonces, la gran cuestión que debemos responder es, ¿estamos verdaderamente caminando en el Espíritu? La respuesta a esta pregunta determinará la calidad de nuestra jornada con Cristo. Si queremos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos vivir en total rendición al Espíritu Santo, permitiendo que Él nos transforme y nos guíe en cada paso. Que esa sea nuestra búsqueda diaria, vivir llenos del Espíritu, caminando en su presencia y reflejando la gloria de Cristo en todo lo que hacemos. Llegamos a un punto esencial de esta reflexión. Quiero que comprendas esto con profundidad. ¿Cómo podemos caminar en el Espíritu? Sabemos que Él habita en nosotros, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esto? La respuesta se resume en un principio fundamental. Si queremos vivir cada momento en el poder del Espíritu Santo, necesitamos estar atentos a su voz, ser sensibles a su dirección y obedecer prontamente sus instrucciones. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Piensa en el siguiente ejemplo. Eres cristiano y, de repente, tus ojos son atraídos por algo que no es bueno. Te das cuenta de que lo que está delante de ti puede desviarte del camino correcto. Algo dentro de ti te alerta, no sigas por ese camino. ¿Quién está hablando contigo? Ese es el Espíritu Santo. O quizás ya hayas vivido una experiencia en la que, al seguir cierto camino, sentiste una fuerte inclinación para girar a la derecha, incluso sin una razón lógica aparente. No había nadie en el auto contigo,
Pero algo dentro de ti insistía en ese cambio de dirección. ¿Quién estaba hablando? El Espíritu Santo. Muchas veces, Él nos alerta para evitar un peligro inminente o nos guía hacia un propósito que aún no comprendemos. El Espíritu Santo nos habla de manera sutil, despertando nuestra conciencia y dirigiéndonos a través de impulsos espirituales. Su papel es guiarnos, fortalecernos y revelar la verdad de la palabra de Dios. Pero hay un aspecto crucial. Cuando Él nos instruye, debemos obedecer inmediatamente. Alguien puede preguntar, ¿y si el Espíritu Santo me pide hacer algo y lo ignoro? Piensa en esto de la siguiente manera. Imagina que le pides a tu hijo de 12 años que saque la basura y él responde, lo haré, pero ahora tengo otras cosas que hacer. Eso no es solo procrastinación, es desobediencia. Muchas personas viven exactamente así en relación con el Espíritu Santo. Dios nos instruye, pero lo posponemos o elegimos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Sin embargo, cualquier demora o resistencia a la voz del Espíritu Santo es rebelión. Ignorar su dirección es desobedecer a Dios. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, conduciéndonos siempre a lo que es correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. No necesita explicarnos todos los detalles o los motivos detrás de sus orientaciones. Muchas veces, nos lleva a hacer algo que no entendemos completamente, pero que más tarde nos damos cuenta de que era esencial para nuestra vida. Él ve lo que no podemos ver y nos protege de peligros que desconocemos. Por eso, es una gran necedad tratar de vivir sin depender del Espíritu Santo. Dios no nos necesita para realizar su obra, pero nos ama lo suficiente como para sellarnos como sus hijos. En Efesios, capítulo 1, versículo 13, Pablo nos enseña, cuando oyeron y creyeron en la palabra de verdad, el Evangelio que los salvó, fueron sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que, en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros y nos sella como hijos de Dios. Esta promesa está garantizada por el mismo Dios, que nunca falla. Él nos da la certeza de nuestra herencia y nuestra redención, un sello divino que nos asegura que le pertenecemos. David, en el Antiguo Testamento, amaba meditar en la palabra de Dios, porque sabía que esto era esencial para su camino. Pero vemos que, en los momentos en que descuidó esta práctica, cayó en grandes errores. La diferencia entre una vida guiada por el Espíritu y una vida alejada de Él es evidente. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de una manera aún más profunda que los creyentes del Antiguo Testamento. Él habita en nosotros, nos capacita y nos fortalece para cumplir la voluntad de Dios. Ante esto, surge la pregunta, ¿qué necesitamos hacer para experimentar todo esto? La respuesta es simple, rendirnos completamente al Espíritu Santo. Necesitamos decir, Señor, renuncio a mis propios caminos. Quiero seguir tu camino. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu inmenso amor por nosotros. Gracias porque preparaste todo para nuestra jornada diaria. Podemos despertar contigo, caminar contigo y descansar en tu presencia cada noche, seguros en tu favor. Sabemos que fallamos y que muchas veces nos desviamos. Pero te pedimos que, por tu Espíritu, nos fortalezcas para que podamos caminar en comunión contigo en cada momento. Oro para que cada persona que escuche este mensaje sea profundamente transformada. Que ocurra un cambio radical en la manera en que vemos el pecado, en la forma en que vivimos y en nuestra obediencia a tu voluntad. Que el Espíritu Santo selle este mensaje en los corazones y lo cumpla en cada vida. Que Él traiga convicción, despertándonos para lo que tú deseas para nosotros. Que tengamos el privilegio de disfrutar plenamente la vida abundante que preparaste para nosotros. Jesús envió al Espíritu Santo para capacitar y guiar a cada creyente en todo lo que Él desea que hagamos. Que Dios bendiga tu caminar y que experimentes la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Dios te bendiga.